Hola amigos, en esta ocasión les voy a enseñar algunas formas de cómo podemos recuperar nuestra cuenta de Clash Royale. Si hemos perdido nuestra cuenta y no sabemos cómo recuperarla, en este video te voy a enseñar algunas formas de hacerlo. Y también, si eres amante del juego de Free Fire, te invito a que visites el canal de mi amigo Flaco YT, que tiene un excelente contenido de ese juego. Y sin más, comencemos con el video. Bueno amigos, lo primero que vamos a hacer es entrar al juego de Clash Royale. Vamos a esperar que cargue. Bueno, ya estando acá, ustedes pueden ver que estoy aún en progreso de entrenamiento. Hace poco he descargado el juego y pues lo que queremos es recuperar nuestra cuenta que teníamos anteriormente. Y te voy a enseñar dos formas de cómo se puede hacer. Bueno, la primera es yéndonos a la opción acá de ajustes. Vamos a ir a la opción de ajustes y acá le vamos a dar, acá puedes ver que hay varias opciones. Le vamos a dar en la opción conexión con Google Play. Aquí te dice que elige una cuenta. Nosotros le daríamos en agregar una cuenta. Este es el patrón de bloqueo de tu teléfono. Esta es una de las formas para poder recuperar tu cuenta que tenías en otro dispositivo. También comentarte que yo intenté de las dos formas y pude recuperarlo de las dos formas. Así que vamos a poner un correo. Le damos en siguiente. Y acá te pide ingresar tu contraseña. Pero como no la recordamos, le daríamos en la opción olvidarse de la contraseña. Aquí te dice ingresa la última contraseña que recuerdas haber usado en la cuenta de Google. Como no la recordamos, le daríamos en probar otro método. Vamos a dar en probar otro método. Aquí te dice que pongas el número de teléfono que agregaste a tu cuenta. Entonces, si tienes el número de teléfono aún que tenías donde tenías la cuenta de Clash Royale anteriormente, lo puedes ingresar acá y te va a caer un código de verificación de tu cuenta. Si no tienes el teléfono, puedes darle acá en no tengo mi teléfono. Entonces acá lo que vas a hacer es ingresar otro correo que tengas donde te va a llegar un mensaje para que puedas recuperar tu contraseña que tenías en el dispositivo anterior. Esas son las opciones que te da, que tienes para poder recuperar tus contraseñas con Google. Entonces este sería el correo y nosotros le daríamos siguiente. Ya recuperando la contraseña, le vamos a ingresarla. Le vamos a dar en siguiente y acá le daríamos en aceptar. Acá nos va a cargar. Y como pueden ver,
Ya pude recuperar mi cuenta. Así amigos, vamos a poder recuperar nuestra cuenta. Como pueden ver, estoy en Combatiente 2. Así que esta es una forma de poder recuperarla. Y pues les voy a mostrar la segunda forma que hay para poder recuperar nuestra cuenta. Y ven, funcionó, y pues les muestro la segunda forma. Bueno amigos, la segunda opción de recuperar nuestra cuenta sería, bueno, si no recuerdas el correo electrónico, sería yéndonos a ajustes, y acá nos iríamos a la opción de ayuda y asistencia. Vamos a esperar que cargue un momento. Bueno, acá le vamos a dar en la opción de contáctanos y automáticamente te va a caer un mensaje que dice en que podemos ayudarte. Elige una de las siguientes opciones. Tú vas a elegir la opción cuenta perdida. Luego te dice indícanos tu caso y nuevamente vas a elegir la opción cuenta perdida. Después te va a caer este mensaje y va a comenzar a hacerte algunas preguntas. Por ejemplo, qué código de jugador tenías, el número de la cuenta en la que estabas, la arena de la cuenta, y te puedo decir si estabas en algún clan, mejor, así puedes ver esos datos. Si no lo recuerdas, en el clan ahí puedes ver tu cuenta. Entonces, y también te va a pedir algunos dispositivos en los que jugaste anteriormente, y pues te va a pedir un correo electrónico para poder recuperar nuestra cuenta. Cuando ya la recuperamos, te cae un mensaje, un código Supercell ID a tu correo que proporcionaste, y así vas a poder iniciar sesión nuevamente con la cuenta perdida. Entonces así amigos, vamos a poder recuperar nuestra cuenta acá de esta forma, sin correo electrónico, solo recordando algunos datos de nuestra cuenta anterior. Y pues esto sería todo, y espero que les sirva, y si les gustó les pido que le den like al video y se suscriban a mi canal, y nos vemos en otro video tutorial.